Hola. Bueno, creo que este tema está raro. Es mi cuarto intento, o quinto, ya no recuerdo, de video. Y voy a empezar con el tema. El tema se llama disonancia cognitiva. Este término lo tomé de Robert Martínez, pero en realidad anteriormente yo llevaba como 4 años haciendo una investigación práctica de lo que sucedía cuando una persona entraba en disonancia cognitiva. Yo llevaba ya bastante tiempo notando que las personas cuando tenían cierta experiencia paranormal, era tanto el shock, sobre todo de las personas que estaban muy estructuradas, específicamente en alguna religión, o estructuradas mentalmente en general. Entonces, realmente, ya le subí a mi música. Pero realmente a mí se me hacía como muy extraño ver cuando tenían una experiencia paranormal, cómo simplemente conforme el paso de los días, de los meses, se les olvidaba. Era como si nunca hubiera pasado en su vida. Y yo decía, no ma, pero, o sea, se los juro, o sea, hasta me lo habían platicado con pelos, detalles. Y el primer mes o los primeros meses todavía lo recordaban que me habían dicho, pero al cabo de un año era así como ¿de qué me hablas? Eso jamás pasó. Y yo así de, ay, a ver, ¿cómo? O sea, pues como que no, había algo que no me cuadraba y realmente yo sí llegué a la pregunta de ¿seré yo la loca? O sea, realmente dije, ¿seré yo? Pero como era tan problemático para mí, aparte porque este fenómeno lo vi desde muy chiquita, era muy problemático para mí. Entonces literalmente yo para ese entonces ya tenía un espíritu científico. Me gustaba mucho el método científico. El método científico yo escuché hablar de él como cuando tenía 11 años. Me leí varios libros de química, biología. Sí, tenía 12 años y me gustaba todo eso. Quería ser genetista. Realmente me gustaba mucho el método científico. Entonces dije, a ver, vamos a hacer experimentación aquí. ¿Qué está pasando? Entonces empecé a llevar cierto registro, cierto control de esas situaciones donde yo notaba que les pasaba algo extraordinario, algo paranormal. No sé, veían un ángel, una nave espacial, tenían una premonición, una revelación y pues me la contaban. Entonces yo trataba de que cuando pasaba eso, les preguntaba su experiencia. Sobre todo cuando me sucedía en conjunto con las personas. Por ejemplo, una vez estaba con las hermanas religiosas y vimos una nave espacial, pero no, o sea, no una, vimos una formación completa. Obviamente estábamos en Tepoztlán. Vimos una formación completa así de como 3 naves, 3 de este lado, 3 de este lado. Iban en formación, se deshacían, hicieron como figuras bien chidas. Y lo vimos en una montaña donde está una iglesia súper bonita, pero pues yo no solo la vi, la vieron, éramos como, fácil eran como 200 personas en ese templo, que las vieron, que se detuvieron, los coches se detuvieron, las vieron, las señalaron. Y toda esta situación, o sea, el sacerdote salió, las vio, las hermanas también, estábamos incluso ahí paradas todas porque éramos novicias, bueno, postulantes a ser novicias. Estábamos ahí formadas y todos la vieron. Y obviamente eran muchísimas personas. O sea, y todavía llegamos toda esa noche a platicarlo entre nosotras. Y al día siguiente lo que noté es que muchas ya no lo recordaban. Todavía, o sea, sí, de todas las personas que lo vimos, que yo seguía teniendo contacto con ellas al día siguiente, fácil el 50% ya no lo recordaba. Decía, ¿en serio? O sea, cuando, haz de cuenta, estábamos platicando en el comedor y nosotras seguíamos bien emocionadas, las que todavía lo recordábamos, seguíamos bien emocionados de que pues habíamos visto naves espaciales y todas las figuras que habían hecho y que wow. Entonces,
llegaba una persona que no lo recordaba y decía, ¿de qué están hablando? Pero si ayer acabé bien porque íbamos saliendo de misa. Y pues las religiosas cantábamos en el coro de la misa. Entonces, llegaba la chica, la hermana, y decía, ¿de qué están hablando? Si ayer la misa acabó bien noche y nosotros así de... No, todavía era de día y se empezó a ver y luego bajamos. Dice, sí me acuerdo que bajamos cantando, pero... Ay, seguro ni les presté atención y nosotros así de... O sea, yo sobre todo en específico recordaba a esa hermana que lo dijo. O sea, la recordaba así totalmente en shock cuando lo vio. O sea, de hecho hasta se hizo hacia atrás, se espantó muchísimo. Y yo así de... ¿Neta no te acuerdas? Y me dice, no. Además eso es normal, siempre pasa aquí. Y yo así de... Ok. En ese momento yo sinceramente pensé que... O sea, como era una hermana ya mayor, o sea, de las que ya eran hermanas religiosas, pues sinceramente pensé que quería como que dejáramos de hacer escándalo las jóvenes y así. Entonces no le tomé, o sea, sí le tomé importancia, sí lo registré, pero sí me quedó como esa duda, ¿no? Pero llegó otra hermana y otra con la misma situación y yo me quedaba así con cara de, ¿qué está pasando? Porque unos sí se acuerdan y otras no se acuerdan. Afortunadamente, en ese grupo de hermanas había una chica que era como yo, sensible, de más o menos de mi edad, no, era más chiquita. Yo en ese entonces tenía como 19 años y ella tenía como 16, 17, algo así. O sea, era más chica que yo. Y también era muy sensible. Ella, a diferencia de mí, ella veía a los... O sea, yo los muertos los veo como en esencia, mientras que ella sí los veía un poco más formados, o sea, más en forma, su estructura mental era más estructurada que yo. Entonces, ella también empezó a notar eso, y como las dos sabíamos que las dos éramos sensibles, nos acercamos y le digo, oye, ¿estás notando lo que está pasando? Y me dice, sí. Y yo así de, bueno, pero hasta ahí, ¿no? O sea, realmente no teníamos en la cabeza eso porque teníamos muchísimas cosas que hacer. O sea, era demasiado lo que se tenía que hacer ahí. Y pues tu día a día te sumergía, ¿no? Pasaron otros 3 días y yo le pregunté de esas personas que todavía recordaban al día siguiente, les pregunté a otras. Y el porcentaje iba bajando. O sea, al grado que al siguiente domingo... No, sábado. Nosotros íbamos los sábados a tocar los sábados en la noche en la misa, que se supone ya es para domingo. Ya el sábado en la siguiente misa, el sacerdote ya no se acordaba. Y yo así de... Sin embargo, pues tenía la ventaja de que todavía había otras chicas que todavía se acordaban. Y de hecho, hasta varias, sobre todo muy jóvenes, muy jovencitas. O sea, las más chiquitas eran las que más se acordaban. Y sobre todo esas me dijeron, ay, a ver si hoy otra vez vemos. Y yo así de, ay, sí, a ver si otra vez vemos. Y ahí íbamos bien contentas. Pero realmente, o sea, obviamente no volvió a pasar. No lo volvimos a ver. No hubo fenómenos raros ya durante todo el tiempo que yo estuve en ese noviciado. Entonces, realmente como que poco a poco, el día a día les hizo olvidar esa experiencia. Realmente yo ya nunca lo volví a platicar, pero ya a nadie le parecía relevante decirlo o incluirlo o siquiera recordarlo. Entonces, para mí esa primera experiencia, yo la vine a registrar, fue de las experiencias que realmente vine a registrar. Porque hasta mi mamá me dijo, si ustedes vieron naves especiales, ¿por qué no me dicen? Voy a ir más seguido a ese noviciado para ver naves espaciales, porque a mi mamá tiene una fascinación por las naves espaciales. Entonces yo dije así de, ok. Pero ya, o sea, pasó esa etapa y simplemente se me quedó a mí como un recuerdo raro que no entendía qué sucedía. Y ya, no pasó nada. Después, por primera vez ya cuando empecé a estar en ceremonias de medicina sagrada, aquí en México las originales son Totonacal y Jicuri, averigüen qué son.
cuando empecé a estar en este tipo de ceremonias, fue cuando el proceso se volvió a repetir, pero no en mí. O sea, en mi caso yo ya estaba acostumbrada a ver planos dimensionales y realmente todas las ceremonias yo las recordaba bastante bien. Aunque había cachos que me causaban la famosa palabra disonancia cognitiva y realmente no las podía estructurar y tardaba como muchas semanas en estructurarlo, pero podía hacerlo. Sin embargo, conforme me fui introduciendo en este mundo de la medicina sagrada y empecé a recopilar experiencias de las personas que no iban tan seguido con mi maestro, o sea, que no eran como tal alumnos, pero que iban esporádicamente y que yo seguía en contacto con ellos, fui recopilando sus experiencias, sobre todo de aquellos que eran sus primeras experiencias. Y resultaba que no recordaban ni el 10% de todo lo que había sucedido en esa ceremonia. Y yo me quedaba así de, ¿en serio no recuerdas? ¿Y no recuerdas que viste esto? ¿Y no recuerdas que viste? No. O sea, y me explicaban su experiencia y veía como un cúmulo de confusiones. Y yo decía, a ver, espera, pero, o sea, sí pasó en cierto momento, sí estabas como en tu mundo interior, pero también pasó esto. Y ellos ya no lo recordaban. Entonces yo dije, a ver, algo está pasando aquí. Y eso no es la medicina. Porque, o sea, le pasaba a unos y sobre todo cuando llegaban personas sensibles, sí lo recordaban. Entonces yo me quedaba así de, esto no tiene que ver con la medicina. Y sobre todo cuando me empezó a pasar con mi pareja también estaba muy metido en toda esta parte de crecimiento. Está muy metido, expareja, está muy metido todavía en esta parte de crecimiento espiritual. En ser mejor versión, en ser guerrero. Obviamente a él le encantaba la parte del guerrero tolteca. Entonces, sin embargo, a pesar de que estaba todo esto, empezamos a compartir o ir a lugares sagrados juntos. Ahí no había nada de medicina, nada de nada. Y teníamos experiencias muy fuertes paranormales, pero él apenas si recordaba el 5% de lo que nos había pasado. O el 10%, o sea, cuando en serio tenía demasiada energía, él recordaba bastante. Ay, perdón, eso se ha de haber escuchado re feo en el audio. Realmente apenas si recordaba un poquito de lo que le pasaba en esos lugares sagrados, en esas experiencias. Entonces yo me quedaba así como que, ¿en serio no te acuerdas? Y él me decía, no. Y yo decía, ok, está bien. Y era como de las cosas que yo apuntaba. Como ya saben, yo siempre he llevado un registro de experiencias paranormales. Y yo apuntaba y decía, algo está pasando aquí que me recuerda a algo. Cuando yo leí, ya tenía como cierto periodo de tiempo con mi maestro. Tenía como, ¿qué será? Como unos 4 o 5 meses con mi maestro. Con el que se murió, con mi anterior maestro, no el actual. Yo tenía como 4 meses con él. Y me puse a leer toda la saga de Castañeda, de Carlos Castañeda. Y de Taisha Vilar y de Florinda Donner. Todos. O sea, yo me aventé todos. Bueno, seguramente no lo he mencionado, soy un ratón de biblioteca. Me encanta. No hay nada que ame más que leer. Todo. Yo amo leer más que nada en este planeta. Me fascina. Entonces me aventé toda la saga de Carlos Castañeda, de Taisha y de Florinda y de otro seguidor de Carlos Castañeda, pero que él habla del grupo de chamanes sanadores. Entonces yo me las aventé completas. y entre esas cosas, la que más me llamó la atención, porque yo para eso ya había notado todo esto, o sea, todo lo que les acabo de contar, que por ejemplo igual mi madrina tenía experiencias en su religión, sobre todo ella era de la, ¿cómo se le llama? Renovación carismática en el catolicismo, que es mucho de milagros del Espíritu Santo.
a través de la energía. O sea, realmente ellos hacen lo que sería la parte de manejo de energía, pero desde el punto de vista católico. Muy similar al Reiki. O sea, de hecho, ahora que yo ya conozco como todas, puedo decir que es casi lo mismo que el Reiki. Que la sanación en Reiki. Obviamente con otro protocolo, con otros estándares, pero es muy similar. Bueno, cuando mi madrina tenía todo este tipo de experiencias así de milagros, en su grupo donde estaba ella, de sanaciones espontáneas, de cómo sanaban heridas, etcétera, de que de repente se veía la presencia del gran maestro Jesús, ahora sí que de su madre, y todo este tipo de seres de otros planos dimensionales. Ella 1, 2, 3, 4 días, incluso hasta un mes a veces me duraba contándome la experiencia bien, y después era como si nunca hubiese pasado. Y para mí era así de, no puede ser. O sea, porque había personas del mismo grupo de mi madrina que sí se acordaban. O sea, y se acordaban por meses y meses y meses. Y había otras como mi misma madrina que ya no lo recordaba. Y yo me quedaba así de, no, ¿qué está pasando? O sea, cuando empecé a notar que no solo era yo la que recordaba, pues dije, ya descarté la teoría de que yo estuviera loca, ¿no? Pero, o sea, porque había otras personas que también lo recordaban, pero era menos, y conforme más pasaba el tiempo, menos personas lo recordaban. Y yo decía, es que hay algo que está pasando. Para cuando yo leí por primera vez toda la saga de Carlos Castañeda, yo ya tenía este bagaje y a mí ya era algo que yo decía, es que algo está pasando. No sé qué es, pero algo está pasando. Entonces, cuando leí toda esta parte y salieron con estas historias donde ellos no recordaban las experiencias que habían tenido mientras estaban, digamos que en su aprendizaje chamánico, yo me quedé así de, a ver, stop. Esto es un fenómeno que alguien más, además de mí, lo ha detectado. Y yo dije, o sea, que es algo que pasa. Es algo que está pasando, es algo que tiene seguramente un porqué, y es algo que se repite y debe de tener ciertas características para que se repita. Obviamente ahí detonó mi vena científica al por mayor. Entonces, sí, porque tengo vena científica, aunque no lo crean. Me encanta el método científico, me encanta la filosofía de la ciencia. Creo que mi materia favorita en toda la universidad fueron mis años de filosofía de la ciencia. Me gusta mucho la filosofía. Entonces, cuando pues yo vi este fenómeno, yo dije, ay, algo está pasando aquí. Yo dije, sí, algo está pasando, y es algo que por alguna razón ciertas personas lo recuerdas, o tú mismo recuerdas algo, y luego tienes que hacer un procedimiento para traerlo completo a este plano. E incluso yo lo comparaba mucho con la primera vez que bueno, mi papá me llevó a ese plano donde él ya estaba limpio, a su plano de origen. Me llevó él porque usé la energía de él, o sea, yo no fui con mi propia energía, y mi cuerpo tuvo una reacción física, o sea, tuvo una reacción de shock físico porque era muy fuerte ese cambio dimensional. Y además, o sea, toda la experiencia con mi papá, o sea, en primer momento yo no recordaba nada, o sea, literal tuve que pasar mucho tiempo, meses, juntando energía para poder traducir todo lo que había vivido y darle una estructura aquí en mi plano material. Y aún así, muchas cosas no las entendí hasta muchos años después. O sea, por ejemplo, en esa parte yo no entendía, o sea, sí sabía que mi papá ya estaba en otro plano, que ya no era el intramuertes donde normalmente me lo topaba, que ya incluso tenía otras capacidades, y él hablaba de otro tipo de experiencias, de existencias, porque hagan de cuenta que cuando él me llevó a ese plano, lo primero que vi es que no tenía ninguna forma, no existía nada, y se los juro, yo me espanté tanto
porque no estaba acostumbrada en mi vigilia, en mi día a día, que de repente entrara en un plano donde no hubiera nada estructurado. Y me espanté muchísimo. Entonces mi papá me enseñó a formar mentalmente, o sea, me dijo, primero relájate, respira, recuerda que todavía tienes un cuerpo físico y que tienes que respirar. Entonces me hizo conectarme con mi cuerpo físico, relajarme desde mi cuerpo físico, y una vez ya estando otra vez en ese plano a donde me llevó, me dijo, tú puedes crear lo que quieras para sentirte cómoda. Y yo así de, ¿cómo que crear lo que quiera? Y me enseñó a darle una estructura. Por ejemplo, yo le dije, o sea, la verdad es que siento que estoy en la nada. No, o sea, no tengo la capacidad para concentrarme en ti cuando estoy en la nada. Entonces, literalmente lo que él hizo es que me ayudó a formar una silla, una mesa, y ya, así de, bueno, ya tienes tu mesa y tu silla, ya está suficientemente calmada tu mente, entonces puedes continuar con todo lo que te voy a enseñar, te voy a decir. Que no es decir, o sea, vuelve a lo mismo, en esos planos no te dicen nada, o sea, todo te lo transmiten a través de vibraciones. Entonces, literalmente yo sí me quedé así de, ay, ok. Pero, justamente, o sea, todo ese proceso, cuando recién regresé a mi cuerpo de toda esa experiencia, lo primero que recordaba era la silla y la mesa. Pero no podía recordar ni cómo me enseñó a crearla. O sea, realmente sabía que había algo antes, había algo después, y que estaba ahí, pero era tanto que en cuanto intentaba pensar en eso, mi cerebro decía, no, esto es demasiado para mí, para ti. Y yo así de, ok, no, mejor lo dejamos para otro día. Y volví a otro día, y volví a otro día. Y sobre todo una característica era que cuando ya era demasiado para mí, cuando empecé a escribir, me daba sueño. Y yo decía, no, ya, me quiero dormir. Yo ya no quiero saber nada. Quiero dormirme. Entonces, esto era como bastante complejo, porque yo ya me había dado cuenta cuando empiezo a escuchar que es un fenómeno real, que es un fenómeno que otras personas lo han detectado, independientemente de que todo lo que haya escrito Carlos Castañeda y sus seguidores sea que le sucedió a él o no le sucedió tal cual. Lo que sí es que es una recopilación de conocimiento de ese tiempo, o sea, sí hizo una recopilación, porque muchos de los hechos que él describe en sus libros son hechos que los puedes comprobar en cuanto eres tú sensible. O sea, son cosas que le pasa a una persona sensible normalmente. Cuando yo yo leí esta parte donde, por ejemplo, Taisha no recordaba que había estado, digamos que con todo el grupo de brujos, con todo el grupo de Juan Matus, ella no lo recordaba. Yo decía, es que eso sí pasa. Lo he visto muchísimas veces. Cuando entran en otros planos dimensionales, les da un shock mental y dicen, bye, yo no recuerdo nada. Entonces, realmente para mí eso fue sorprendente. Afortunadamente tenía muy cerca de mí, o tenía un campo bastante de experimentación, que era en las ceremonias de mi maestro, donde pues iban tanto gente que siempre iba seguido como gente que no, y de repente llegaban así como personas X. Y yo normalmente, cuando ya se les bajaba su viaje, les empezaba a intentar estructurar su viaje, o sea, porque obviamente yo sí recordaba todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían pasado, porque yo ya estaba acostumbrada a manejar esos niveles de percepción, pero ellos no. Y, por ejemplo, los que eran los primerizos, cuando habían tenido un shock, donde habían revelado sus traumas, donde habían, o sea, experimentado en sí mismos todo aquello que los tenía bloqueados, ellos realmente no lo recordaban. Y yo decía, mira, yo te recomiendo, o sea, así al inicio no vas a recordar nada, o sea, solo vas a recordar como cuando entraste en esos planos dimensionales, los pequeños fractalitos famosos, y ya, pero hubo todo una serie de experiencias que fueron para tu sanación y que tienes que volverlas a escribir, pero tienes que estar dispuesto a querer recordar que te hizo daño, ¿no? Entonces,
todo este tipo de situaciones yo me las topaba porque realmente ellos decían, es que todo fue muy confuso, no recuerdo, pero en mi caso, yo que lo veía, o sea, yo también tenía medicina, pero yo ya estaba acostumbrada a estructurar todo este tipo de experiencias. Entonces yo veía claramente cuál había sido su proceso, pero ellos no. Entonces yo empecé a notar que incluso cuando después les llamaba, porque me convertí en amiga de varios de las personas que pues iban con mi maestro. Entonces, ya que después de que yo les hablaba y les decía, oye, ¿y qué recuerdas de tu ceremonia? Decía, ay, la verdad recuerdo esto, y así era súper poquito. Y le digo, ¿y no te acuerdas cuando pasamos a este plano? Me dice, no. ¿No recuerdas haber sentido esto? No. Y yo así de, ok, está bien. Sigue escribiendo lo que pasó en tu ceremonia, sigue pues meditando, sigue abriendo tus canales, cambiando tus hábitos, recopilando energía y todo. Fue cuando entonces yo llegué, gracias a este campo de experimentación de mi maestro, llegué a la conclusión, y gracias a todo lo que había leído tanto en los libros, no solo de Castañeda, porque empecé a leer otros libros, por ejemplo el de La Novena Revelación y el de El viaje de Drúmbalo, donde también les pasaba esto. No recordaban factor común, no recordaban. Entonces, o sea, obviamente las personas que lo contaban pues sí lo recordaban, porque pues ya habían tenido como una preparación, pero la mayoría no, y hasta eso ellos mismos reconocían que les había costado mucho trabajo estructurarlo. Entonces yo empecé a darme cuenta que esto era una cuestión energética. O sea, ya sé que todo es energético y que debí de haberme dado cuenta, pero pues no. Pues no me di cuenta, ¿no? Pero ¿a qué me refiero que era con energía? Muchos hablan, ahora voy a pasar a la parte de viajes astrales. Muchos hablan en las técnicas de sueños lúcidos, en las técnicas de viajes astrales, hablan de que necesitas ser coherente para tener energía. Hablan de que necesitas energía para tener control en esos planos. Yo no conocía ninguna de estas técnicas, siendo muy sincera. Todo este conocimiento llegó conforme tuve tiempo en la pandemia. No, un poquito antes, como 1 año o 2 años antes. Ya fue cuando me empezó a llegar información de técnicas de viajes astrales. Sobre todo porque yo inicié en las ceremonias de medicina porque yo quería tener control de todo lo que veía. O sea, no está chido, o sea, en verdad, no está chido ir por la calle y que de repente sientas todo sin saber que, o sea, sin tener el control de decir, hoy quiero ver, hoy quiero sentir, hoy, o sea, de abrir y cerrar. O sea, porque yo no tenía esa facilidad, porque realmente yo nunca tuve un maestro, todo lo aprendí. Ay, bueno, sí, soy mala onda. Tuve maestros, pero no maestros de este plano físico. Entonces, pues realmente, ay, perdónenme, queridos. Yo sé que tuve muchos maestros de otros planos, pero me refiero a que en el plano físico, fuera de mi abuelita, que me enseñó un poco a estructurar, porque ella también es sensible, de las experiencias de mi madrina que tenía en estos grupos espirituales de la religión católica, pues, y fuera de los sacerdotes pues que se dedicaban al exorcismo, que realmente no era que fueran así tal cual me lo dijeran, sino que estando a su lado aprendía cómo ellos mismos lo manejaban. Pues bueno, ya digamos que yo ya había empezado a notar que era una cuestión de energía, y cuando vino mi maestro y tuve la posibilidad de experimentar y me llegaron todas estas técnicas de viajes astrales, yo decía, ok, hay una técnica de manejo de energía, hay una técnica para agarrar control y tener mayor energía, sobre todo el Tao o el Zen. Tao Zen. El Zen. El camino espiritual del Zen, que maneja mucho cómo crear tu propia energía siendo observador, siendo el de atrás. Entonces, toda esta parte de energía fue cuando empecé a notar que el problema por lo cual las personas no recordaban las experiencias de otros planos era su nivel energético, era su nivel de conciencia.
y era porque les causaba una disonancia cognitiva a sus estructuras mentales. Entonces el problema real de por qué unos recordaban y otros no, y por qué algunas cosas sí las recordábamos y otras no, era un problema de estructuración al plano material. O sea, el detalle es que toda la información se quedaba como máximo en los planos astrales y ya no se lograba pasar al plano material por la estructuración mental y por el desequilibrio de los cuerpos. O sea, porque en el plano material tenemos nuestro cuerpo físico, el enlace con el plano astral es nuestro cuerpo mental y ahora sí que el astral es el emocional. Entonces, y obviamente ya más allá, hay planos que tenemos también cuerpos de lo que sería pues toda esta situación. Y bueno, yo empecé a notar que todo esto era real en la práctica. que entre más personas conocían, de acuerdo a su nivel energético, podía identificar que podían, o sea, digamos que sí recordaban o que no recordaban. Y yo, obviamente sí fue como muy sorprendente porque, o sea, ahorita estoy contando hechos, ¿no? Uno de los hechos que pasó en lo que sería una ceremonia y que a mí me impresionó, o sea, porque yo ya lo había notado. A ver, voy a estructurar esto porque todo lo dije así, como me vino. Ok. Cuando yo tuve mi maestro era del Teonanacal, específicamente, aunque tenía otros caminos espirituales, su camino principal había sido el Teonanacal, en el cual había dado servicio en los últimos años de su vida, y se quedó dando servicio en ese plano del Teonanacal. Como tal, después de su muerte, conocí a otro maestro, que es, digamos que es, yo le llamo un Mr. Maestro de los planos dimensionales a través de él. Hikuri tiene un control bellísimo para manejar la nave del Hikuri, que eso es otro tema que voy a hacer después, porque es una nave espacial. Pero ese es otro tema diferente. Ay, perdona, otra vez. Voy a tener cuidado de no poner mi mano en el micrófono. Entonces, bueno, resulta que con mi maestro eran como ceremonias muy chiquitas. Eran ceremonias de solo 10 personas. Las mayores normalmente éramos 5, 6, 7, su grupito de siempre, más 1, 2, 3, 4 o 5 máximo externos. Y bueno, aunque sus experiencias fueron fuertísimas, maravillosas, increíbles, digamos que yo no tenía mucho campo de experimentación de lo que les estoy contando, entonces tenía que esperarme a que llegaran nuevos para ver y comprar las diferencias con los que ya llevábamos tiempo, con los que llevábamos regular tiempo y así, ¿no? Entonces, tenía que esperar bastante. Y aunque había, por ejemplo, las experiencias más bonitas y más fuertes, como cuando entramos en un plano dimensional con aves nodrizas, pues realmente los que las vimos, o sea que éramos 3 y los 3 los recordábamos, porque éramos los de siempre. Entonces, pues digamos que no tenía mucha chance de tener experiencias, aunque tuve una que es ahorita la cuento, pero esa no es la importante. Ahorita la que voy a contar es la de otra ceremonia, pero con muchísima gente. Ya mi actual maestro es un maestro que lleva grupos de 40, 50 personas en ceremonia de Hikuri. Entonces eso ya son grupos muy grandes para mí. Y ya tengo más oportunidad de ver cómo, ahora sí que de sacar porcentajes de qué gente recuerda, cuánta gente y qué relación hay de que sea su primera, su segunda, o que hayan tenido experiencias paranormales anteriormente o no. Perdón, es que eso me emociona mucho. Me emociona mucho poder ver estadísticamente todo. Entonces, con este maestro que tengo actualmente, pues ya es más fácil ver. Y en una ceremonia nos pasó algo súper bonito,
porque obviamente llegaron naves espaciales. ¿Por qué me gusta contar las de las naves espaciales? Porque las experiencias con naves espaciales es como el puente entre una experiencia 100% paranormal y una experiencia física todavía. Por eso me gusta contar lo de las naves espaciales o los ovnis.